conocido en ese tiempo. Amén, gloria al Señor. Entonces ha sido un mover del Espíritu de Dios llamando a cada persona. Miren, quiero decirle que en la Biblia registra que Jehová Dios llama al hombre. Jehová Dios, ¿sí? Dice en el libro de Jeremías que palabra de Dios que vino a Jeremías y le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso lo dijo Jehová Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, cuando Juan el Bautista nació, también le habló antes de que naciera, le habló que iba a ser un profeta de Dios y iba a ser algo grande para el Señor. Y eso fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahí van dos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús llamó a los 12 apóstoles, llamó a sus discípulos para mensajes específicos para servirle a Dios en las cosas que Jesús les iba a mandar. Hasta ahí. ¿Sí? Los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hubo llamados. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que el que da los ministerios en la iglesia, los regalos, los da como dones en la iglesia, es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Espero que lo entiendas hasta ahí. ¿Sí? Ahora, hemos estado viendo que todo el mover de un cristiano, de un hijo de Dios, llámese profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro, llámese, aunque sea un solo cristiano, como sea, hemos estado mirando que el único que siempre lo llevó a la victoria, lo llevó hacia los caminos correctos, fue el Espíritu Santo. En todo le ayudó. Es más, desde el principio es el que se ha movido y se seguirá moviendo. ¿Cuándo lo creen? Eso ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Hemos visto que lo primerito que hace el Espíritu de Dios en la vida de la persona es que la convence de pecado, de justicia y de juicio. Es lo primero. ¿La convence de qué dije? Pecado, justicia y juicio. Amén. Lo segundo que lo hace es nacer de nuevo. Y ya de ahí pues lo puede llenar. Y a ver, alguien ayúdeme, ¿cómo es que puede llenar el Espíritu de Dios a una persona? A ver, alguien ayúdeme, a ver si lo recuerdo. Ya lo hemos visto. Ya, pues las primeras filas son las primeras los que van a la batalla primero. A través de su palabra, bueno, se la pasamos bien, más o menos, está bien. A través de su palabra es que llena nuestra mente. ¿Verdad? Cambia las cosas que no sirven, que no funcionan, todo pensamiento lleva cautivo, y bueno, el Espíritu va llenando nuestra mente. Eso es correcto. ¿Okay? A ver, ¿alguien ayuda? ¿Con la oración? ¿Y cómo podría ser eso? Claro, es correcto, pero ¿cómo? Porque las cosas deben de ser específicas, deben saberse exactamente cómo, porque si no, pues nada, no funciona. ¿Cómo es con la oración? 1, 2, 3. Dice Eliud, rindiendo nuestra, o sea, no es con oración y Dios mío, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por aquello. No, esa no es rendir nuestra voluntad. O sea, es correcto, no es malo orar así, es correcto. No, ya no oro, no, usted sigue orando. Pero hay un nivel de oración más arriba, más elevado, y en esa oración, Jesús nos lo enseñó en 2 puntos. 2. Cuando Él estaba enseñando a sus discípulos a orar, Él le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es parte de ello, ¿sí? El rendir la voluntad de Dios, y ahí va llenando el Espíritu de nuestra alma, ¿eh? Nuestra voluntad. Y la otra que nos enseñó Jesús fue cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, los últimos días de su vida en esta tierra. Pues Él
clamó estas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, rindió su voluntad a Dios. Y así es como se va llenando nuestra alma del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí se comprende, verdad? Ok. La última, a ver, ayúdenme. Falta una área, la última, por favor. Ya los de aquí adelante ya participaron. Ponerla en práctica, por ahí, pero no es exactamente, o sea, sí es correcto dentro del Evangelio, pero no es para que nos llene. ¿Sería el arrepentimiento? No, esos son los pasos que debemos de seguir y son correctos, pero por eso les decía, miren, miren, esto haga de cuenta como si tuviéramos un llavero con 10 llaves. Pero usted tiene que abrir una sola puerta. ¿La va a abrir con las 10? Pues no. Una es la específica para abrir la puerta. Entonces, sí, arrepentimiento sirve para la vida cristiana. Es una de las llaves para estar en el reino de Dios. Es correcto. Pero no es para que nos llene el Espíritu Santo. O sea, hay formas de todo. A ver, ¿cómo ibas a decir? Naciendo de nuevo, bueno, cuando nace uno de nuevo ya está dentro, pero hay que llenarse. ¿Cómo se va llenando? Déjenle explico esta parte. Miren, tenemos que comprender que la llenura del Espíritu Santo siempre va a ser, escuchen, a ver si lo puede entender o lo puedo explicar bien. Siempre va a ser de adentro de nosotros hacia afuera. Hacia afuera. Nunca va, es que en el mundo natural, ¿cómo llenamos algo? Echándole algo de afuera hacia adentro. En el caso del Espíritu Santo de Dios llenando a las personas, no. El Espíritu de Dios llena a la persona, se mete hasta adentro y de allá adentro empieza esa relación. ¿Sí se comprende? Espero que lo entiendan. ¿Sí? ¿Por qué? Y déjame les explico. Porque si no va a decir, ¿por qué pasa así? Mire, cuando la persona vive en el mundo, está acostumbrada a hacer lo que quiere, pecados, pensamientos, todo mal, todo torcido. Y cuando la persona el primer día llega a la iglesia o se le habla de Cristo y acepta a Cristo de todo corazón y nace de nuevo, pues gloria a Dios, ya nace de nuevo, pero sus pensamientos siguen siendo torcidos. Dígame que sus emociones siguen siendo equivocadas. Dígame que hay personas que tienen 10 años en la iglesia y sí nacieron de nuevo, pero siguen teniendo las mismas emociones de hace 30 años. Entonces, ya lo de adentro ya está bien, el Espíritu nació de nuevo y gloria a Dios, pero se tiene que llenar el alma, se tiene que llenar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, falta una área que llene y que son cuáles, a ver, cuáles son del alma, cuáles son. Ya dijimos 2, le falta 1. Gracias, gracias. Emociones. Ya dijeron la voluntad, ya dijeron la mente, faltaban las emociones, ¿verdad? Las emociones, sentimientos. Bueno, ese es un área. 2 cositas ahí, deben de escuchar bien. La mayoría de las personas, cuando viene a Cristo, la gran mayoría, venimos heridos y lastimados. La gran mayoría. Lastimados, ¿por qué? Porque nos hirieron, nos hicieron daño, nos presionaron, nos afectaron, nos despreciaron, nos menospreciaron. ¿Cuántas cosas pasan? Nos golpearon, hay gente que hasta fue golpeada, fue maltratada, fue herida. Bueno, pues se lastima el alma, las emociones. Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios sane ese corazón, esas emociones, que lo sane. Ahí es uno. Pero, ¿cómo vamos cómo vamos a determinar que esas emociones se llenen del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo? Es bien fácil, es fácil. Escuchando alabanza. Bueno, esa sería una buena, muy buena. Controlando las emociones. Sacando de nuestro corazón, de nuestras emociones, los odios, los rencores, las amarguras, sacándolas. O sea, uno tiene que sacarlas, decidir sacar todo eso. Sí. Hay gente que todavía quiere vengarse
y que ahí va a morir, le dijo a Salomón: hey, ahí te encargo a este hombre. No dejes que descienda en paz a la muerte. O sea, dale mate. Y sí, en poco tiempo, en menos de 3 años, Salomón lo mató. Porque guardó en su corazón. Entonces, nosotros debemos de sacar todo eso. Y, por último, permitir que el Espíritu Santo de Dios pues llene con qué. A ver, díganme, ¿qué es lo primero que va a llenar en nuestras emociones? A ver, ayúdenme, por favor. Su amor, la base, lo primero. Y de ahí sale y terminamos ahí el fruto del Espíritu Santo. Hasta ahí. Eso es para con las personas, ok. Hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo. Es lo que hablamos la semana pasada. Estuve investigando específicamente en los evangelios, que es donde se habla de la vida de Jesús. Y escúchame, el Espíritu Santo vino sobre María y obró un milagro estando sobre María, no adentro de María, encima o afuera, sobre María, y obró un milagro y fue concebido Jesucristo. Jesús. Espero lo entiendan. Pero Jesús no, escuche lo que le va a decir. No declara la Biblia que Jesús haya sido lleno de Espíritu Santo. Desde el vientre, cuando nació. ¿En qué momento él tuvo el primer contacto, de acuerdo a como está ahí en los evangelios, el primer contacto con el Espíritu Santo? A ver, alguien ayúdame por favor. Así lo recuerdo. Vamos a ver. Primer contacto de Jesús con el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, bien. Hasta que fue bautizado. Ahora, escuche esta parte. Antes de Jesús ser bautizado, porque casi siempre, escuche, la mayor cobertura que tenemos es el Espíritu Santo en nuestra vida. La mayor cobertura, ¿cómo le diré? La mayor dirección, lo más grande que tenemos es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, Jesús, hasta que tenía 30 años, fue que descendió el Espíritu Santo sobre él primero, sobre él. ¿Cómo fue defendido antes? Porque fue defendido. Escuchen. La Biblia, yo al estar estudiando los evangelios, resulta que cuando Jesús nació, escuche bien esto, cuando Jesús nació, antes de 2 años, el rey Herodes lo quería matar. ¿Cómo fue defendido? Un ángel de Dios vino y le dijo a José, el padre terrenal, por decirlo así, de Jesús, le dijo: hey, levántate y llévatelo, porque alguien quiere matarme. Entonces José se levantó, vamos. Entonces un ángel fue el que le defendió a Jesús. ¿Sí lo entienden? O sea, siempre que recibió ataques de cualquier lado, ¿quién lo defendió? Los ángeles. ¿Sí lo entienden? ¿Sí se entiende? Eso está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, pero ya cuando Jesús vino, ya con el poder del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que con el poder, entonces ¿sabe qué hizo? Echó fuera todos los demonios. ¿Cuántos han nacido por eso? Entonces, eso es importante, eso es muy importante que nosotros lo entendamos, lo comprendamos muy bien. Ahora, ¿cuántas cosas el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida? Miren, quedamos también de acuerdo en que una de las principales cosas que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre es que le ayuda a vencer las obras de la carne y los pecados. Le ayuda a vencer las cadenas que se tienen con los pecados, las ataduras que se tienen con los pecados. El único que nos puede ayudar, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Estamos claros? Ok, hasta ahí está bien. Ahora, todo el ámbito cristiano, lo único que pudo mover fue el Espíritu Santo de Dios, sus vidas. Todos. Mire, por ejemplo, dice la Biblia que cuando constituyeron los diáconos, ¿cuál era el requisito que deberían de tener? Que todos fueran llenos de Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo iban y predicaban y les hablaban, y dice la palabra que el Espíritu de Dios venía sobre las personas. ¿Cuánto lo creen? Y el Espíritu de Dios era requisito.
todo, hermano. Hasta aquí yo espero que lo entiendan bien. Ahora, ¿alguien de ustedes puede decirme qué entienden por lo que es el bautismo de Espíritu Santo? Hermana, no digas su nombre. A ver, ¿qué es el bautismo de Espíritu Santo? Se los he medio dicho, todavía no hemos entrado de lleno a eso, pero se los he medio dicho. A ver, por favor, ayúdenme. No, el arrepentimiento es una obra que nosotros debemos hacer para caminar, para demostrar que estamos caminando en su camino hasta ahí, ¿sí? ¿Qué es el bautismo de Espíritu Santo? Esa es una evidencia. Escuchen, muy buena la respuesta, no es la correcta, pero es muy buena. Esa es una evidencia. Escuchen, cuando el Espíritu Santo llena a una persona y lo bautiza, mire, déjalo explico más. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de la persona, lo primero que le hace es nacer de nuevo. Hasta ahí estamos claros. El segundo paso es cuando el Espíritu Santo de Dios llena a las personas. Las llena en su voluntad, mente y emociones. Hasta ahí. El tercer paso es cuando el Espíritu de Dios los bautiza. ¿Cómo? Hay una evidencia que la persona que puede orar en lenguas. ¿Qué sucede con el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, sucede que se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Repito, se manifiestan ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo? Una de las primeras es que Él toma, no el control, pero sí toma parte de nuestra vida en las lenguas, nuestra lengua, nuestra boca, para que nosotros podamos orar en lenguas. Pero escuchen, también puede tomar nuestras manos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos orar por una persona y esa persona pueda ser. Hasta ahí espero que esté claro. Sí. También puede tomar nuestros. ¿Y cómo? A ver, ayúdame cómo. Cuando tiene ¿qué? Visiones. Entonces, es tan real que a veces una persona puede tener visiones con los ojos abiertos. Sí, casi así la que lo estamos viendo. De hecho, déjame le digo algo. La mayoría de las veces que yo veo que la presencia de Dios se deja sentir así sobremanera, más fuertemente, la mayoría de las veces yo lo veo así con mis ojos naturales, así como se empieza a llenar como de una neblina todo el lugar. En donde estemos, la primeritita vez que lo vimos, que la vi yo recuerdo bien clarito, estábamos allá en la iglesia, pero ya íbamos a salir hacia una salida a evangelizar, a predicar. Y antes de salir oramos y se empezó a llenar ese lugar de humo. Hasta yo dije, como que algo se está quemando. Yo pensé, lo sabía. Dije, algo se está quemando. Ya de repente, como que me haga de cuenta, se movieron mis ojos y ya no lo vi. Pero después dije, no, estaba viendo algo bien. Y lo volví a ver. Sí, y entonces me di cuenta que esa era la gloria de Dios. Así es como se empieza a ver los ojos. ¿Sí? Y ya de ahí vienen visiones, vienen más cosas. ¿Okay? Eso significa parte de las evidencias de un bautismo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa literalmente el bautismo? El bautismo significa sumergir completamente. Sumergir, a tal grado que ya el Espíritu está en su espíritu, está en su alma y está en donde, dígalo. No. Espíritu, su alma y su cuerpo. Su cuerpo, afuera. ¿Sí se entendió eso? ¿Se entendió? Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, antes de continuar, miramos que el Espíritu de Dios tuvo que ver con el nacimiento, cuando fue engendrado Jesús, hasta ahí. Pero él no llegó a ¿cómo le diré? Perdóname. Pero él no llegó
escuche esta parte. Escuche, Juan el Bautista sí fue lleno del Espíritu de Dios desde antes de nacer. Desde antes de nacer, al estar estudiándolo, yo me di cuenta que, bueno, no sé por qué Dios lo hizo así, pero pues Dios es el que hace la obra. ¿Sí a la oración, hermano? O sea, los caminos de Dios son perfectos, correctos, y Él sabe cómo hacer las cosas. Bueno, Juan el Bautista fue lleno. Desde que estaba en el vientre de su madre fue lleno, cuando nació fue lleno, y desde que, antes de que naciera, antes de que fuera engendrado aún, fue llamado para ser profeta. Cuando nació fue llamado para ser profeta. ¿Cuál será vacío por eso? Entonces nosotros hemos sido llamados. A ver, meditemos un momentito. Específicamente, ¿para qué fuimos llamados? Lo más, a ver, empezamos allá, Ricardo. Para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, ok, la paso muy buena. Irving. Para predicar la palabra, bien, se la paso muy buena también. A ver si alguien atina por ahí. Son varias, son muchas partes también. Bueno, yo ya les dije, a donde dan al clavo, hasta ahí nos quedamos. Escuchen. Lo más importante para lo que usted y yo fuimos llamados fue para ser hijos de Dios. Es lo más importante. O sea, si usted no es hijo de Dios, así predique. ¿Qué dijiste? Así crea que haga su voluntad. Porque déjame le digo, hace muchos años, y bueno, lo he visto en muchas personas. Sí, lo voy a decir unas cristianas y unas no, que no están en la Biblia. Vi una película de una mujer que se llamaba Juana de Arco. Juana la Loca. Esa mujer, escúcheme, hacía muchas cosas y ella creía que las hacía en el nombre de Dios, haciendo su. Cuando no eres, no eres. Allá en la Edad Media había unas personas que les llamaban o que formaban parte de un grupo que se llamaba las cruzadas. Y esas cruzadas cometían asesinatos, cometían tanta injusticia y lo hacían en el nombre de Dios y creían que hacían la voluntad de Dios. Ya acercándonos a la Biblia, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo el apóstol, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos creyendo que hacían su voluntad. Entonces, ¿de qué te sirve que tú pienses que estás haciendo su voluntad si no eres hijo de Dios? ¿De qué te sirve que estás predicando? Porque escuche lo que dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, o predicamos también, y en tu nombre inclusive echamos que fueran demonios. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo les voy a decir, nunca los conocí. Entonces, yo aquí le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que los llamó a evangelizar? ¿Los llamó a hacer su voluntad? ¿Qué es lo más importante? Nos llamó para ser, dígalo, hijos de Dios. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, es una de las principales características que tiene un hijo de Dios. ¿Cuál es? Habrá quien ayude. Obediencia. La obediencia. Y escuche, si la persona es hija de Dios y es obediente, dice Jesús, mi Padre le amará. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesús? ¿Qué le dijo cuando fue bautizado? ¿Qué le dijo? Este es mi hijo amado, y en quien se complace mi hijo. O sea, Dios se complacía con su hijo, Dios se quiere complacer con sus hijos. ¿Cuál será más por eso? Cuando somos llamados a qué? A ser llamados ¿qué? Hijos. Yo creo que eso es lo más. No creo que haya
Bueno, entrando ya dentro de como hijos, la palabra de Dios nos declara que somos coherederos. Vamos a leer esa partecita, ¿sí? Vamos a buscarla. No la escribí bien. Deme un segundo. Romanos capítulo 8. Verso 16 en adelante. ¿Ya lo tienen? Fíjese de qué está hablando. Estamos hablando de hijos, de los verdaderos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Un hijo de Dios anhela las cosas de Dios. Un hijo de Dios ama. Dice que todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo, que el que conoce a Dios es porque tiene que amar. Los hijos de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a leer sus pasajes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice el 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. O sea, aquí escuchen. ¿Cómo será la herencia de Dios? Si hay gente que se anda matando por la herencia de los padres terrenales. ¿Sí o no? Sí. Porque tienen una casa, porque tienen, no sé, un ranchito chiquito. Escuche cómo dice aquí. Herederos, ¿qué? Dígalo. ¿Herederos qué? Herederos. O sea, escuche esta parte, amados hermanos. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted es heredero de Dios. Pasa la nación. Somos benditos los que reciben herencia en esta tierra, pero más benditos los que son los que tienen herencia de Dios. Pasa la nación por eso. Eso da gusto. No hay mejor bendición que esa. ¿O qué es que hay una mejor? No, pues no. ¿Qué dice? Mire, antes de continuar, hay una parte en la Biblia que dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, a sus hijos. No a los desobedientes, no a los que no son hijos. No, ¿a quiénes? A sus hijos. Dice aquí, herederos de Dios, y dice lo que sigue diciendo, y coherederos con Cristo. Y hasta aquí todo correcto y todo bonito y todo. Mire, la iglesia y mucha gente que cuando recibimos bendición, todos decimos amén. Pero cuando hay que pagar un precio, todos decimos ay. Porque no nos gusta. Y ahí viene algo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos gloria. Escuche, hay un problema en toda la humanidad, en los hijos de Dios, y yo lo he estado pensando también, en los cristianos. Al estar antes de continuar aquí no nos vamos a mover. Al estar leyendo los evangelios, ¿cómo terminó el que Jesús dijo que era el más grande de todos los profetas? ¿Cómo terminó? A ver, ayúdenme. ¿Sí sabe? ¿Sí? ¿Cómo terminó? Bueno, ¿cómo? Pues todos murieron, pero eso no me da nada, ni una idea, ¿eh? Toda la gente murió. ¿Cómo terminó? Mire, aquí le estoy diciendo.
padeció, pero fue llamado y fue bendito. Y escuchen, de veras, se lo digo así de corazón. Después de Jesús, escúchelo bien, porque a Jesús el Padre le dijo claramente: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y después de Jesús, el que le sigue es Juan el Bautista. ¿Por qué? No hay otro en la Biblia que hable tanto, con tanto honor, porque si habla así, escuche bien, si Dios habla de honor de personas, habla de honor de muchas personas. Por ejemplo, dice de Moisés: no había otro más humilde que Moisés, tenía mansedumbre, más manso que Moisés. Dice de David: este es un hombre conforme al corazón de Jehová. Amén, está bien, gloria a Dios. Pero ¿qué dice de Juan el Bautista? No hay otro mayor que él. Pasa nada, Señor. O sea, escuche, las palabras que el Rey de Reyes habló de él, pregunto, ¿vale la pena? No vale. Que cuando nosotros crucemos el umbral de esta tierra, que nos pueda decir: ven, bendito Hijo de mi Padre. ¿Sí o no? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Pero para eso nosotros necesitamos mantenernos firmes y demostrar que realmente somos ¿qué? Dígalo. Hijos de Dios. Porque ese es el más grande llamado. O sea, si hay llamados grandes en su gloria al Señor. Por ejemplo, Dios llamó al apóstol Pablo, a Saulo, por ser el apóstol Pablo. 13 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Pero escuchen esa parte. ¿Cómo creen que fueron escritos? ¿Así en un hotel de 5 estrellas? La cárcel. Como el 70% de sus escritos fueron hechos en la cárcel. Y a nosotros nos meten en la cárcel y nos destruimos. Y hasta queremos renegarlo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué si soy tu hijo? Sí. O nos olvidamos. O en problemas. A veces en problemas tan pequeñitos. Bueno, para nosotros son pequeños, para la persona es el más grande de su vida. Y es correcto. Pero si somos verdaderamente sus hijos, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a pasar hacia ese lugar? ¿Cómo vamos a pasar? Mire aquí como dice. Escuche, 18. Pero 17 al final. Si es que padecemos juntamente con él, y dice, para que juntamente con él seamos ¿qué? ¿Seamos qué? ¿Seamos qué? O sea, escúcheme. Un día, créalo o no lo crea, el diablo lo quiera o no lo quiera, nuestras vidas serán ¿qué? O sea, significa que pero yo sé que nuestra mente no nos da para más. ¿Qué es glorificar? No nos da. Por favor, alguien, hagamos. Exaltados, levantados. ¿Qué es glorificar? Ricardo, dime algo. No se me quede en fuego. ¿Qué es glorificar? Recuerde que puede usar glorificar, adorar, alabar, engrandecer, exaltar. Dos palabras, las últimas dos, fuerte. Engrandecer y exaltar. Escucha, amado hermano. En esta tierra, ¿por qué empecé a decirle esto? ¿Cuánto sufrimos y cuánto padecemos en esta tierra? Y estaba pensando hace rato. No, pero
pero estaba pensando, padecimos sin Dios. Y cuando venimos con Dios pensamos que ya no íbamos a padecer. Y es bien triste porque nos damos cuenta que muchas de las veces seguimos padeciendo. O a veces más. El apóstol Pablo, le digo, andaba muy bien, tenía autoridad en el mundo. Y cuando fue cristiano andaba en cadenas, encadenado, encarcelado. Todo le iba mal. El barco donde iba naufragó. Y cuando se salvó de ese naufragio, fue a recoger unas leñas y una serpiente, una víbora venenosa, se le quedó prensada en su mano. Y hasta los hombres dijeron, es que la justicia de Dios lo está alcanzando. Si no se murió allá, aquí se va a morir. Pero no se pasa nada, Señor. A su nombre. Somos hijos de Dios. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y dice en su palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos. Pero escuche el pensamiento que está aquí, hermano. Guárdelo en su corazón. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sí somos afligidos, de muchas formas. Y ya están en la iglesia. Yo a mí me siento, mire, el pastor se duele cuando las ovejas se duelen. De cualquier forma, de cualquier área, cuando ya las veo ahí me decaíditas, como le dijo el rey a Nehemías, no es esto sino quebranto de corazón, está decaído tu semblante. Porque no sabemos disimular. O sea, nos entristecemos o viene algo y luego viene la tristeza a nuestro rostro. Y dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pasa la base. O sea, nada en esta tierra vale más que la gloria de Dios que se ha de manifestar en nuestra vida. Y de que hemos de ser glorificados y de que hemos de ser levantados a esos lugares celestiales. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos hijos. O sea, somos llamados a ser sus hijos. Es más, ahora estoy tratando de ubicar una sola persona que haya sido llamada y que nunca haya padecido. Creo que no haya nadie. ¿A cuál más? Pero escuche esto. Escúchelo. A veces padeció por su propia voluntad. O como decían los padres, el que por su gusto muere, por su propio gusto padeció. ¿Sí? ¿Como quién padeció por su propio gusto? David, estaba acordándome de Jonás. Está diciendo Dios, haz esto, y él se va por el otro lado. Bueno, es su gusto, fue su decisión. Y de todas maneras terminó yendo a hacer lo que Dios le había mandado. Pues la nación por eso. Hay gente que padece por su gusto y de todas, escuchen, y de todas maneras terminará siendo hija de Dios. Y de todas maneras terminará cumpliéndose en su vida lo que dice la palabra. Escúchelo. Pues tengo por cierto que la obra que Dios empezó en tu vida, Jesús la va a terminar. Pasará a ser. Entonces, puede padecerle por su propio gusto. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel padeció por su gusto, ¿verdad? Por su puro disgusto también. Todo le disgustaba, todo le molestaba. Tenía pan del cielo. Hablando del pan del cielo, déjese lo digo aquí a la iglesia. A la iglesia de Caracol. Y se lo va a hacer. Hay adoración, alabanza y libertad
divagando, en la divagada. Sí, vagabundeando, dice. vagabundeando en la borrega. Santo Dios. Pero escuche, no por hablar bien de uno, porque, bueno, yo estoy enseñando hoy, pero gracias a Dios, hoy hay otras personas que también predican, los otros pastores. Hay buena palabra de Dios para el pueblo. Hay muy buena palabra de Dios para el pueblo. Y la gente anda en la dormida. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo? Escuche, lo mejor. Sí. Más que la buena alabanza, la libertad y la buena predicación, porque se la hay presencia de Dios en este mundo. Amén. Y la gente, no ustedes están aquí, los que no vinieron. Y los que no vienen, se me desaparecen. Hay unos que se me desaparecen 2 meses, 3 meses, y digo, ¿dónde estarán? Y ni siquiera escuchan ahí en el internet. ¿De qué se alimentan? ¿Sí se entiende? O sea, teniéndolo todo en este lugar y estando como quejándose como que no funciona. El pueblo de Israel lo tenía todo. Pan del cielo les dio a comer, les dio a beber agua de la roca. Y dice escucha lo que dice la palabra. Y la roca era Cristo. Y Jesús declaró esta palabra: el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás cuando se la va a hacer. Es la mejor agua que existe en el universo. Lo tenían todo. Y por todo se quitaron. Se hacía frío, Dios les envió la columna de fuego para que no tuvieran tanto frío y se quitaban. Si hacía calor, Dios les mandó una nube para que no tuvieran tanto calor y se quitaban. De todo. De todo. A veces decía la iglesia ha sido todo, pero los verdaderos hijos, hermano, escúchelo bien, los verdaderos hijos, ¿sabe cómo yo los veo? A los verdaderos hijos, eso es de mi persona, son aquellos que se les permite, sí, se entristece hoy, pero mañana se levanta, se sacude y le sigue caminando. Ese es el verdadero hijo. ¿Sí o no? El verdadero hijo no es el que se queda tirado. Tan solo, escuche, tan solo recuérdese lo que le pasó al hijo pródigo. Se hundió más hasta que quedó en lo inmundo, en la inmundicia, ahí entre los cerdos. Y quería comer hasta la comida de los cerdos. Pero estando en esa condición, dijo, volviendo en sí, él se dijo: allá con mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí habrá abundancia de pan para sus hijos. Usted es un verdadero hijo de Dios, ha sido llamado a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y si ya estamos aquí, vamos a seguir leyendo un poquito más abajo. ¿Cómo vamos a estar bien seguros en esta vida? ¿Cómo, escuche esta parte, cómo vamos a estar bien seguros cuando todo es inseguridad? Se requiere, ¿no?
sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios, amor? Debemos de tener en nuestro corazón a Dios como nuestro único, nuestro primer y único, ¿qué? Dígalo. Salud. Suficiente. Me cambiaron. Nuestro primero y único amor. Estamos hablando. ¿Por qué le cambiaron? Ese ya está en nuestro cerebro y es correcto. ¿Estamos hablando de qué? Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, nos conviene de mil maneras que amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, por todo y de todo. Él es nuestro único, nuestro primero y nuestro más grande. ¿Qué? Ahora sí, dígalo. Sí. No voy a cambiar el asunto. Todas las cosas, dice todas las cosas, ¿les ayuda a qué? Todas las, pero es que mira todo lo que me pasó. ¿Me ayuda a qué? Ahora pregúntese, híjole, y en este gran sufrimiento que estoy padeciendo, ¿en qué me ayuda? ¿Ya? Hay gente que le parece. Hay gente que le parece. Y le parece. Pero, ¿en qué le puede ayudar? Pregúntese esto. ¿En qué le puede ayudar a bien? Le voy a dar una cosa que a mí me pasó hace como todavía hace como unos 4 años. 4 años. En mi trabajo había una persona que cómo me humillaba. Pero feo, como no tiene usted idea, de veras. Yo amo mi trabajo, pero esa persona ya me tenía más acá de arriba, más arriba de acá. Más arriba. Y sí, se veía feo y me humillaba y me maltrataba, me humillaba y de repente salía el viejo yo y decía, ay, pero qué bonita la salida. Sí, se siente feo. Entonces yo pensé, me quedé meditando, ¿qué tengo que aprender? Bueno, pues me está humillando. Entonces, a ver si alguien ya la cachó. ¿Qué tendría que aprender, hija? Humildad. Pura lógica, ¿va? Échele humildad, hermano, a Dios. O sea, tiene que echarle humildad. Ponerle el otro cachete. Sí, ponerlo, ¿va? Échele humildad. A lo mejor no era lo suficientemente humilde, o a lo mejor, y no digo que ya lo soy, pero cuando menos pasé ese escaloncito. Porque escuchen, cuando lo entendí, todas las cosas cambiaron. La persona esa cambió, así como por arte de magia cambió. Ya de repente ya me maltrataba, ya no, hasta me hablaba bien. Ya, lo entendí. ¿Lo entienden? Aprendí. A veces nosotros pasamos por una circunstancia, situación, por algo, como dice aquí. Todas las cosas les ayudan a bien, pero hay cosas que nosotros pensamos que nos están destruyendo. ¿Sí o no? Ay, ya no aguanto. Y donde nos ataca, a veces, escuche, nos está dando en los pensamientos. Una de las principales cosas que limita a los cristianos es, ya no vas a ir a la iglesia. La principal. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Mira, te está yendo más duro de como te iba antes. Y está ahí la guerra, está ahí. ¿Para qué viene todo eso? Me dijo mi esposa hace unos días, ¿cómo quieres ganar
victorias. ¿A través de qué? De puras guerras. ¿No quiere victorias? Pues le vendrán las guerras. ¿Quiere ser victorioso? Prepárese para las guerras. Todas las cosas nos ayudan. A ver, a lo que voy. Pregúntese a qué le ha ayudado todo por donde usted haya pasado. Pero, permítame, pero, escuche y ponga mucha atención. No es que usted haya pasado de su propia voluntad, porque si fue usted, fue por su gusto. Pero de repente Dios lo metió en alguna situación que es muy diferente. Cuando Dios lo mete, ahí hay que tener. Vienen las guerras. Pero si te equivocaste de camino y tú te fuiste por otro camino, también te van a venir las guerras. Pero tal vez no aprendes mucho. En las dos, en una te quedan muchas cicatrices y en otra te queda mucho aprendizaje. Y en otra, escucha lo que dice la palabra. Escúchalo, eso lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice así: se hicieron fuertes en batallas. O sea, entre más batallas, ¿qué va a hacer usted? Entre más batallas, ¿qué va a hacer usted? Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Y se lo garantizo. La fuerza que usted tiene hoy, espiritualmente, no la tenía hace un año. La fuerza que usted tiene hoy, espiritualmente, no la tenía hace 5 años. ¿Sí o no? Nada más que a veces uno no se da cuenta. Y acordándome de eso, otro ejemplito así muy sencillo. Atención. Iba el primer día al gimnasio un muchacho. Y agarraba y hacía ¿cómo se dice? Un ejercicio con su mano así. Y bajaba y se iba a ver en el espejo. ¿Usted cree que iba a cambiar con una así? ¡No! Es que era para no ponerse muy musculoso. Pero no. No. Le da. ¿Y cómo cambia? Bueno, cuando le da, hace su ejercicio completo. Y mañana otra vez y pasa otra. Y después de unos meses, posiblemente se vea el cambio. Permaneciendo. Entonces, usted no se da cuenta que ya fue más fuerte porque se vio en el espejo. Ya eso no, hermano. Con el tiempo usted se va a dar cuenta que es más fuerte. ¿Cuál salvación por eso? Todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Todo. Y yo llego a conclusión completamente al 100% porque es palabra de Dios. Todo lo que vino sobre mi vida, aún antes de que fuera cristiano, me ayudó para bien. ¿Qué pasó aquí? Levantémonos. Mi propia hermana me dice, mi padre nos dejó cuando ella tenía como 1 año y yo tenía como 6, 7 años. Dice, y eso es una desgracia, por decirlo así. Pero ¿sabe qué? Si hubiéramos vivido con él, tal vez nunca hubiéramos conocido a Dios. Porque él nos hubiera inculcado otro camino. Qué raro. Pues nos terminó ayudando para 1, 2. Si hubiéramos vivido con él, porque, escuche esta palabra, se la voy a decir. Vivir con él, con mi padre, era como vivir, no sé, yo sé que tal vez no lo han visto, pero bueno, en una oportunidad que pueda, véala si puede, una película mundana que se llama El Castillo de la Paz. Ese era mi padre. Nos tenía que saber. Se iba a trabajar a las 6 de la mañana y metía el candado a la puerta para que nosotros no saliéramos. Mi madre, mi hermana, hasta que llegaba. Así chido. Nos dejó, podría ser, pensarse que era una desgracia. Gracias a eso conocimos a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces todo nos ayuda a qué? A vivir. Todo.
lo dice la palabra. ¿Cuántas desgracias o cuántas cosas que parece ser que son una destrucción para nuestra vida nos ha pasado? Fuerte, fuerte. Fuerte. Cuando yo empecé en la lectura y vi ese pasaje de la Biblia, yo no le creía. Yo la verdad no le creía. Yo lo veía y no lo creía. Porque decía que todo nos ayudara para bien. Yo decía, no lo creo. ¿Por qué? Porque de ir para adelante se está yendo para atrás. Parece ser que se va uno para atrás. Para atrás. No, yo iba para atrás. Y para atrás y para atrás. Pero al final, ya en unos años más, volvimos a ver ese capítulo, ese texto, y yo decía, pues va otra vez, pero al principio cuando estás en eso, no lo hagas. Pero nos dice que sí nos ayuda bien, en el tiempo. Todo lo que nos pasa nos ayuda. Nos ayuda. Y a veces en el dolor, en el sufrimiento, ¿qué es lo más que podemos hacer? Lloramos. No, pregúntele un día a Dios. ¿Cuántas veces yo he terminado llorando allá en mi casa? O aquí en el alma. Llorando. ¿Por qué? Porque pasa. Pero escuchen, todo lo que ha pasado, ¿saben qué ha concluido? Lo que ha terminado en acercarme más a Él. ¿Cuántos alaban así? Y uno de los más grandes ejemplos, los más grandísimos ejemplos, el más grande en la Biblia, el del hombre que se llamaba Job. Todo le fue mal. Perdió sus hijos, su ganado, su salud, hasta su esposa. Creo que su esposa le dijo, hey, maldice a Dios y muere, o bendice a Dios y muere, algo así le dijo. Todo lo perdió. Pero Job solamente había oído Dios. Y cuando terminó, pasaron dos cosas maravillosas que escúchenlo, y hoy lo vamos a declarar. Escuchen. Y lo declaró la profeta también. Lo declaró. Todo lo que el diablo le quitó, Dios se lo regresó multiplicado. ¿Cuál es la nación por eso? A los hijos de Dios. A los verdaderos hijos de Dios. Se lo regresó. Y mire, cosas bonitas ahí. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Le dio mucho más ganado. De por si era rico antes, bueno, doblemente rico. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que Job tuvo 3 hijas, pero dice la Biblia que eran las más hermosas de la tierra. O sea, ¿sí o no? Pero lo más grande, maravilloso, ¿qué fue lo más grande? Cuando Job dijo estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Le pregunto, ¿le ayudó bien, sí o no? ¿Quién no fuera de nosotros que estando en esta tierra y en esta vida pudiéramos mirar su rostro con estos ojos? Pasa la oración. Ahora, lo declaró la profeta y lo vamos a declarar. Que todo lo que el diablo nos ha robado, días de paz, días de dinero, cosas, salud, lo que sea, fuerzas, tiempo, porque ¿cómo nos ha robado a veces el tiempo? Somos hijos de Dios y Él nos va a regresar mucho más siendo sus hijos. ¿Cuándo lo creen? Los verdaderos hijos. Los verdaderos hijos. Y vamos con el más grande de los hijos de Dios. ¿Quién es el más grande de los hijos de Dios? Díganme. Jesús. ¿Qué pensó el diablo que le había quitado? Dios pensó. Díganme. Vamos, díganmelo. La vida. La vida. El diablo pensó que le había quitado. Pero se equivocó. Jesús dijo:
nadie me la quita, yo la pongo. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo terminó? Fue resucitado, fue levantado, fue llevado al cielo. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó. Dice, lo exaltó, lo glorificó hasta lo sumo, lo más alto. ¿Cuál es la alabación por eso? Entonces, usted dijo, sí. Podemos haber perdido cualquier cosa. Dios es un Dios que restaura. No dije mala palabra. Dios es un Dios que restituye. Es un Dios que ¿qué? Restituye. Te robó esto, te quitó esto, perdiste esto. Y en gran parte de la Biblia lo dice, hermano. Y eso no quiere decir solamente que el diablo le haya robado. No. También quiere decir lo que usted haya dado para Dios. No dice la palabra que todo aquel que dé un vaso de agua le será recompensado por la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿a quiénes? ¿A cualquier persona? No. ¿A quiénes, díganlo? A los hijos de Dios. A los verdaderos hijos. Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, yo he sido llamado. Yo he sido llamado. Pregunto, ¿para qué fue llamado? Para qué fue llamado? Dígame. Para ser. Para ser. ¿Verdad que sí es importante? O sea, hay llamados muy bonitos. Gloria al Señor por eso. Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo digo, fui llamado para tocar la guitarra y para cantarle a Dios. Y toda mi vida le estaba diciendo a la hermana, más de 35 años, escuchen, más de 35 años acarreando aparatos. Es una vida. Es una vida porque aquí hay personas que tienen menos de 30. ¿Quién tiene menos de 30? Levanta, dice, ay, no. ¿Cuántos tienes tú Dilo fuerte. 24, o sea, toda tu vida no acarreando aparatos. A ver, Eliud, ¿cuántos años tienes? Fíjate, tú. 21. Ahí está, ¿sí? Tú no. ¿Cuánto? 52. No, de la mitad de tu vida. Porque fuimos llamados. Hablando de eso, ahora, ¿cuánto tiempo me la he pasado enseñando? Fui llamado a enseñar. ¿Cuánto tiempo? Años. En los cuales de repente he dicho, pero no veo mucho fruto. Parece que no. Pero dice aquí, a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? ¿Qué dice ahí la Biblia? Dígalo. No, ya se perdió dónde estamos. Estamos en Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Escuchen, ¿qué es la? A ver, aquí una preguntita. ¿Qué es la justificación? Aquí adelante, desde aquí adelante. Yo sé que sí sabe. ¿Qué es la justificación? Es como perdón. Como perdón. Justificó sus pecados. Se la tomo muy buena, hermano José. Muy buena. Escuche cómo yo la veo así. Cuando usted falta a su trabajo, ¿qué tiene que llevar? Una justificación para que no le cobren o no le descuenten su dinero. Es como comprobar que sí está. Que es válido.
Es como comprobar Comprobar que sí es verdad lo que estás diciendo. que es verdad lo que estás diciendo. Amén, aleluya. ¿Se entiende? Dice, a estos también justificó. Pero escucha el final como dice aquí. Y a los que justificó, ¿qué dice? Los glorificó. A estos también glorificó. Entonces, escuche, amado hermano, usted y yo fuimos llamados para ser hijos de Dios y para ser una iglesia gloriosa en sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Créanlo en su corazón. No estoy hablando de otras iglesias porque hay miles de iglesias afuera. Iglesias de Dios y iglesias cristianas. Amén. Estoy hablando de qué? De algo. Esta iglesia fue llamada para ser ¿qué? Glorificada también. ¿Si lo creo o no lo creo? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Ah, bien. Oh, está bueno. Está bueno esto pasar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, bien por nosotros. Dice el Salmo 2, se han levantado los príncipes de la tierra en contra mía, pero Jehová es mi escudo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que se habían levantado una multitud de ejércitos, hermano, en contra del pueblo de Israel. Y el rey de Israel lo único que hizo fue ir a ponerse a llorar delante de Dios y a clamar, y Dios lo rescató, Dios lo salvó. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Los enemigos que vienen a nuestra vida no tardarán en venir. Dice su palabra, por un camino vienen a tu vida y por 7 huirán. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, para nuestras vidas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí el 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. Escuche, no escatimó a quién, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No es, escucha que hay una gran diferencia. Escúchalo. Aquí no está diciendo que lo entregó por todo el mundo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Por sus hijos. Lo entregó por todos nosotros. ¿Y qué dice? ¿Cómo no? Lea esto, hermano. ¿Cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Aquí le voy a pasar otra palabra. Muy personal. En su gran mayoría de las cosas que yo le he pedido a Dios, Dios siempre me las ha dado y mucho más de lo que yo digo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y de pura bendición, hermano, de pura bendición, de puro milagro. Mire, escuchen en esta parte. Iba al templo, a las 6 de la mañana iba a orar. Yo solito, yo tenía las llaves del templo, yo solito iba. A veces me llevaba algún hermano, me acompañaba allá en Topetlán. ¿Y sabe cuál era una de mis oraciones? Una de las muchas. Señor, dame un bochito. Le pedí mucho. ¿De veras? Porque yo me llevaba a mi hijo, haga de cuenta, como de aquí al Mexibus, no al lejos, caminando de ahí de mi casa hasta Topetlán. Caminando, cargando aquí los ojos. Se cansa uno. De ahí de regreso caminando, nos íbamos caminando. Y yo iba y oraba a Dios y le decía, dame un bochito. Dame un bochito. ¿Y qué cree que Dios me dio? Dígalo. No, me dio una camioneta. Una camioneta. Pero escuche cómo me la dio. Escúchalo bien. Le dije a los hermanos, véndeme tu camioneta. Me dijeron, te la damos en 10,000 pesos. Yo no tenía dinero, como muchas veces. No tenía dinero. Entonces yo hice un trato con él. ¿Sabes qué?
Te doy una parte y lo demás te lo doy en pagos. Y confiaron en mí. No les quedé mal. ¿Sabe qué pasó? Desde esa parte y ellos mismos me alquilaban la camioneta y me decían, hazme un viaje, hazme un viaje, hazme un viaje. En menos de un año esa camioneta se pagó sola. Yo no les cobraba, pero aparte de eso, yo no les cobraba a ellos. Ellos me daban lo que ellos querían, pero me daban más de lo que yo les hubiera pedido. Me recuerdo bien clarito que un día les hice un viaje. En aquellos años me dieron 500 pesos en un día. En aquellos años era más dinero. O sea, todo el dinero que esa camioneta me costó, me pudo haber costado de ellos mismos. O sea, ¿cómo es Dios? Vas a hacer. Y así como esa, Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido, me ha dado mucho más de lo que yo pudiera pensar que merezco. Pero Él dice en su palabra, al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted cree que haya un demonio que se levante delante de Dios y diga, mira cómo anda aquel, mira cómo está aquel, mira cómo, déjame acabar con aquel? ¿Usted cree que hay alguien que se levante? No. Aquí lo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que está diciendo, este es mi hijo. Pásala al Señor. Una idea, nada más para que tenga una pequeña idea. Le vamos a preguntar a Leslie. Leslie, ¿qué sientes tú cuando alguien toca a tu hija o la maltrata o se cae o le pasa algo feo? ¿Qué sientes tú? Coraje. No te metes con tu hija. ¿Ya? Te pregunto, ¿cómo, hasta cuándo, de qué forma tú la defenderías? Con todo. Con todo. Escuche. ¿Cómo? Escuche esta parte, escúchela. ¿Cómo defenderá Dios a sus hijos? ¿Cómo defenderá Dios a sus hijos? ¿Y quién es Dios? Y todo lo que tiene. Carros de fuego, poder, gloria, millares y millares y millares de ángeles, que uno solo vino y mató a 180,000 en un solo día, en una sola noche. Uno solo vino, escuchen esa Biblia, tocó al rey, al instante cayó muerto y lleno de gusanos. Uno solo. Uno solo, dice la palabra, cuando Jesús resucitó, descendió, hizo que la tierra temblara. Uno solo de sus ángeles. Calcule que Dios no moverá por usted y por mí. Si nosotros, yo siempre lo veo así, ya, mire, ya no. Le invito a que en su casa, termine de leer Romanos, ¿qué? 8. Pero hágalo, porque no, todavía sigue maravilloso. Pero termino con esto, porque hace poco tiempo. Jesús hizo un lamento sobre Jerusalén. Y dice así: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Entonces yo, en mi caso, escúchelo, siempre que pasa algo, siempre que veo que hay un terremoto, siempre que veo que se levantan las olas, siempre que veo que tiene algo contra mi vida, ¿qué cree que hago? Hago como esos pollitos que corren debajo de las alas de su madre. Así es. Y la palabra de Dios nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios. ¿En quién? Dígalo.